Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para símbolos. Y bien, en esta ocasión, antes de comenzar con el vídeo, quería decir unas cosas. Y es que voy a cambiar los vídeos, a partir de este vídeo voy a cambiar los vídeos porque otra vez estoy teniendo problemas con YouTube por lo mismo. Sé que es verano, sé que hay mucha gente que no juega. Verdaderamente a mí por el WhatsApp me han llegado muchas capturas de pantalla en la que me ponen directamente con la capturita de la secuencia escrita y eso lo que hace es que la gente pues ni se moleste en entrar al vídeo. Entonces, otra vez voy a tener problemas con el canal, otra vez van a querer cerrarme el canal y antes de que pase eso, pues directamente como última opción voy a hacer los vídeos como lo hacía antes. No voy a poner la secuencia escrita. Eso es porque ya lo he dicho de 20.000 maneras diferentes. Lo he dicho en el grupo de WhatsApp, lo he dicho en los vídeos. Que por favor no hagan eso. Que no hagan una captura de la secuencia escrita. Porque lo único que hace es que no se vea el vídeo y que los de YouTube pues empiecen ya a molestarme verdaderamente. Entonces, como veo que la gente sigue sin entenderlo o no quiere entenderlo o les da igual el trabajo porque aunque vosotros no lo sepáis, aunque vosotros no lo creáis, no es llegar, ponerse aquí, grabar un vídeo y ya está. Grabar un vídeo para que nadie lo vea y para que hagan una capturita de pantalla y se pase la captura por las redes sociales. Entonces, como ya lo he dicho muchas veces, antes de cerrar el canal, porque ya me lo he planteado muchas veces, incluso este vídeo ya no lo quería hacer, ya quería poner un comunicado directamente diciendo que el canal lo cierro, porque es que no tengo ya más ganas ni de estar con las tonterías estas de que tus vídeos ya no tienen las visualizaciones de antes, tus vídeos no sé qué, no sé cuánto. Entonces, antes de todo eso, directamente voy a probar esto. Voy a probar directamente a no escribir la secuencia. Lo siento mucho por la gente que no entendía mejor, pero ahora sí vaya a tener que ver el vídeo. También quiero decir que quien publique en los comentarios la secuencia escrita, le voy a borrar los comentarios y que lo publique en el grupo de WhatsApp directamente. Voy a borrárselo la primera vez y la segunda vez directamente se expulsa del grupo, porque es que de verdad yo ya no sé cómo voy a decir las cosas. Somos todos adultos, el canal está solo para adultos, no pueden ver los niños, o sea que no sé, quizá a vosotros no os guste escuchar esto, pero es que de verdad yo ya no sé qué voy a hacer. Así que lo dicho, voy a probar con esto. Si veo que no, pues haré unos cuantos vídeos más. Si veo que sigue igual todo, pues directamente abandono el juego, abandono el canal y abandono todo. Dejaré el canal abierto para que vean los vídeos antiguos, pero no voy a hacer vídeos nuevos. Así que nada, dicho esto, vamos a hacer hoy una secuencia para símbolos, una secuencia que a mí me estuvo funcionando muy bien en el último evento, en dos cuentas. En una de ellas hice la secuencia que puse en el vídeo anterior y en la otra usé esta porque me funcionó súper bien. Así que quedaros y empezamos justo después de la intro. La secuencia de hoy es una secuencia que es bastante sencilla, es una secuencia que hemos hecho y vamos a traer una modificación para cuando el evento siga su curso, el evento esté más adelantado y empiecen a salirte los tres símbolos bastante más tarde. Entonces vamos a hacerlo, primero voy a explicarlo la secuencia normal y después vamos a agregarle solo el por 3. Vamos a explicarla de las dos maneras para así que quede un poquito más claro todo, ya que, como he dicho, no voy a escribir más la secuencia en pantalla, no voy a poner más la secuencia escrita y nada, pues vamos a empezar en por 1 y vamos a tirar hasta que nos salga un ataque, un asalto y un ataque. Vamos a subir al por 15 y tiramos hasta que nos salga un ataque, un asalto y un ataque. Subimos al por 50 y tiramos hasta que nos salga un ataque, un asalto y un ataque. Vamos al por 400, tiramos hasta que nos salga un ataque, un asalto y un ataque. Si queréis subir más del por 400, yo recomendaría quedaros al principio en el por 400 hasta saber cuánto más se alarga la secuencia. Y después ya podríais subir, cuando ya tengáis eso controlado, subir al por 1500.
yo del por 1500 no pasaría. Eso es siempre y cuando tengas suficientes tiradas. Mi recomendación es que os quedéis en el por 400. Pero si veis que se os alarga mucho, como he dicho, si veis que después del por 400 sigue alargándose la secuencia, entonces haríamos el por 3 también. O sea, quedaría así. Buscaríamos en el por 1 un ataque, un asalto y un ataque, subiríamos al por 3, buscaríamos un ataque, un asalto y un ataque, subiríamos al por 15, buscaríamos un ataque, un asalto y un ataque, subiríamos al por 50, buscaríamos un ataque, un asalto y un ataque, subiríamos al por 400, buscaríamos un ataque, un asalto y un ataque, quedaríamos ahí hasta que supiésemos cómo está funcionando nuestra ruleta. Si vemos que lo hacemos un par de veces más y después justo, o sea, muy rápido te salen ya los 3 símbolos, probamos a subir al por 1500, aunque muchas veces subimos al por 1500 o subimos a una apuesta muy alta y deja de salir. O sea, puede variar conforme vayas haciendo tú las apuestas. Por eso digo que es muy importante hacer en el orden que lo digo. Siempre vamos a tener que buscar en el orden de ataque, asalto y ataque. Para los que no lo sepan, el ataque son los 3 martillos y el asalto los 3 cerditos. O sea, tenemos que hacerlo en ese orden: ataque, asalto, ataque. Si estás buscando el primer ataque y te sale un asalto, ese no se cuenta. Si estamos buscando el asalto y te salen ataques, esos no se cuentan. Tienes que buscar que te salga ataque, asalto, ataque. Es muy importante buscarlo así. Y cada vez que te salgan los 3 símbolos, siempre vas a reiniciar. Vais a empezar desde el por 1. Tened en cuenta que al principio la secuencia puede salirte muchas veces en apuestas bajas. Es muy normal que durante el primer día, a lo mejor el segundo día, las primeras veces que estés jugando, empiecen a salirte en apuestas muy bajitas, pero conforme el evento va avanzando, por eso he dicho lo del por 3, porque incluso después se puede alargar bastante. Tenedlo muy en cuenta, porque hay mucha gente que juega y le sale siempre en apuestas bajas y abandona. Si no tienes paciencia y no quieres hacerlo de esa manera, directamente cambia a la secuencia, busca otra secuencia. Por lo dicho, porque la secuencia siempre al principio te van a salir los 3 símbolos bastante más pronto, siempre te van a salir más pronto. Así que tenéis que tenerlo muy en cuenta. Buscar eso, ataque, asalto, ataque en ese mismo orden, y cada vez que te salgan los 3 símbolos vais a tener que reiniciar. Pues yo creo que más o menos ha quedado un poquito más claro. Ahora sí tendréis que ver el vídeo, no basta con ver un pantallazo, porque además viendo el pantallazo muchas veces no te enteras de los tips y no te enteras de lo que tienes que hacer, y después vienen las preguntas de cosas que ya están dichas en el vídeo y preguntan una y otra vez lo mismo. ¿Tengo que reiniciar con los 3 símbolos? En todos los vídeos de símbolos lo digo, pero la gente, como no ve el vídeo, ve un pantallazo, pues es normal de que pregunte. Así que nada, espero que haya quedado claro, espero de verdad que tengáis un grandísimo evento. Como siempre, agradecer a los miembros del canal, muchísimas gracias por vuestro apoyo, hacéis que esto vaya muchísimo mejor. Y nada, pues desearos un grandísimo evento, que lo paséis súper bien, que tengáis muy en cuenta que esto es un juego de azar y que esto es para divertirse. Y nada, pues que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.